Sea todo Digifan, bienvenido al mundo digital. Yo soy Koshiro Yoshizumi y bueno, en vista que mucha gente no ha quedado muy contenta con Pokémon Escarlata y Púrpura y es un malestar que parece estar presente en varios juegos de la franquicia, como por ejemplo Pokémon Espada y Escudo, los remakes de Pokémon Perla y Diamante o Leyendas Arceus, me he decidido a hacer este vídeo, que creo que podría estar interesante, aunque esté mal que yo lo diga. Y es que aunque Digimon y Pokémon tengan muchas más diferencias que semejanzas, cosa que se puede comentar en otro vídeo si así lo queréis, es inevitable que entre ambos fandoms se comparen constantemente, tal vez porque ambas franquicias pertenezcan a la infancia y adolescencia de muchísima gente y utilicen monstruos que son amigos de los humanos protagonistas, o tal vez por, desgraciadamente, simple y llanamente desconocimiento sobre ambas franquicias. Es por esto que, introduciéndome en esta constante y, en mi opinión, absurda comparativa, creo que hay ciertas cosas que Pokémon puede y debe aprender de Digimon, aunque los caminos de ambas franquicias sean completamente distintos. No os preocupéis que haré otro vídeo en un futuro próximo con la situación inversa, es decir, cosas que Digimon debería aprender de Pokémon. Eso sí, no quiero ni un solo comentario tóxico en la caja de comentarios, gente, ya sea para defender o atacar a la otra franquicia o a sus fans, que os saco el Banhammer. No quiero tener que enviaros al rincón de pensar. Compórtense como personas adultas, civilizadas y respetuosas. Ah, y sobra decir que este vídeo está fundamentado única y exclusivamente en mi opinión y experiencia como fan de ambas franquicias. Me puedo estar equivocando o no, pero hablo desde mis gustos y mi experiencia. Dicho esto, no quiero extenderme mucho más, así que demos comienzo con estas 5 cosas que creo que Pokémon debería aprender de Digimon. En primer lugar, creo que se le debería dar más tiempo de desarrollo a los juegos principales de Pokémon y, acompañado de esto, paciencia desde su fandom. Y bien, creo que esto es la queja más evidente en lo que respecta a los videojuegos más recientes de Pokémon. Todos sabemos la cantidad de errores que ha demostrado tener Pokémon Escarlata y Púrpura. Hay bastantes vídeos recopilatorios de todos sus bugs y errores técnicos y de rendimiento, así que creo que no hace falta ahondar más en la herida. Por supuesto que esto no quiere decir que sean malos juegos, si estos errores no existieran, claro está, o que no son divertidos, pero ¿y si fueran mejores? Y si bien es cierto que los videojuegos de Digimon no están exentos de algunos errores, como cualquier otro juego, vaya, especialmente de traducción, sí, Bandai Namco América, te estoy mirando a ti, creo que lo que hemos visto en Pokémon Escarlata y Púrpura se debe, en parte, a los cortos periodos de tiempo que se fijan para el lanzamiento del próximo videojuego. Y esta situación muchas veces es auspiciada por parte del propio fandom, que parece que no puede estar un mes sin un producto nuevo de Pokémon, ya sea un episodio de anime, un videojuego, un producto de merchandising. Obviamente, esto es una exageración. Es evidente que hay amor hacia Pokémon por parte de los trabajadores de Game Freak y obviamente por parte de su fandom. Eso se demuestra en los pequeños detalles, por ejemplo, hacia la cultura española que han implementado en su videojuego más reciente, Escarlata y Púrpura. Sin embargo, lo poco que he jugado a este juego, no he podido evitar sentir que estaba jugando a un videojuego inacabado, en la parte técnica y de rendimiento al menos. Y creo que es cuestión de tiempo que, como esto siga así, los videojuegos de Pokémon van a tener que implosionar de alguna forma. Y ni digamos ya los trabajadores. Es imposible sacar un juego cada poco tiempo, aunque sea en estas condiciones, sin tener que recurrir al crunch. O lo que es lo mismo, trabajar muchas más horas de las que estipulan los convenios y los contratos de los trabajadores. Creo que lo justo sería que se tomase más tiempo de desarrollo entre un videojuego principal de Pokémon y otro, y en el transcurso de este tiempo, si se quiere, seguir exprimiendo la franquicia. Se podría contratar a otros estudios para que se hicieran spin-offs de la marca, como ya se hace pero de una forma más pausada, no tan seguida. Creo que a todos nos gustaría ver un nuevo Pokémon Mundo Misterioso o un nuevo Pokémon Ranger, por citar algunos ejemplos, aunque habría que ver cómo adaptan Pokémon Ranger en Switch, la verdad. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Y para muestra de ello, los mejores juegos de Pokémon que hay en la actualidad, al menos en lo referente al apartado artístico, gráfico y técnico, son los spin-offs, Pokémon Tournament, el remake del primer Pokémon Mundo Misterioso, el New Pokémon Snap o incluso Pokémon Masters, teniendo en cuenta que este último está pensado para jugar en smartphones. Claro está. Creo que todos estos juegos han salido bastante bien, o al menos mejor que los juegos principales más recientes. Yo por lo menos no recuerdo haber visto ni leído ningún vídeo o ninguna noticia donde hablen del bajo rendimiento
rendimiento de estos spin-offs. Como ejemplo de esto tenemos que Digimon, por ejemplo, aunque sus estudios son pequeños, tienen a uno desarrollando los Digimon Story, otro ha desarrollado Digimon Survive y otro más está desarrollando el port de Digimon World Next Order para Switch y PC que saldrá en febrero del año que viene. Y para lanzar Digimon Survive, un videojuego menor si lo comparamos con un Digimon Story, al menos en palabras de Habu Kazumasa, se tomaron todo el tiempo que necesitaron reiniciando el proyecto varias veces e incluso cambiando de estudio de desarrollo de Witchcraft a Hyde, hasta lograr un producto de calidad. Y antes de que os echéis a mi cuello, si me vais a salir con que al principio hubo, entre comillas, un montón de críticas negativas sobre el juego, haciendo alusión a que, entre comillas de nuevo, mucho texto, la única culpa la tienen, en este caso, esos compradores, si es que en algún momento han comprado ese juego. Porque Bandai y Habu Kazumasa repitieron constantemente que el juego iba a ser una novela visual con toques de RPG táctico. Porque, oh sorpresa, los elementos principales de las novelas visuales son la historia y los personajes, y obviamente los diálogos. Si no buscaron información del juego, es un problema de estos compradores, no del juego en sí, porque bien que repitieron dicha información. Y os puedo asegurar que la inmensa mayoría de los fans de Digimon y de las novelas visuales acabaron muy contentos con este videojuego. Poniendo otro buen ejemplo de ello, aunque esto es meramente especulativo, si el nuevo Digimon Story, del que seguramente comencemos a saber algo el año que viene, está hecho por la misma desarrolladora Mediavision que hizo el primer Digimon Story Cyber Sleuth, además del Hacker's Memory y la Complete Edition de los dos Cyber Sleuth, el cual se lanzó en 2019 y eso haría un total de 4 o 5 años sin lanzar un nuevo videojuego desarrollado por parte de esta compañía desarrolladora. Eso suponiendo, claro, que salga en 2023 o 2024. Y de mientras hemos tenido Digimon Rearise y sus actualizaciones hasta su cierre este año 2022. Digimon Survive, el porte de Digimon World Next Order que saldrá, como os he dicho, en febrero del año que viene. Y si sale en algún momento de China, Digimon New Century, siendo cada uno de ellos desarrollado por un estudio diferente. Creo que en ese sentido Digimon, al igual que muchas otras franquicias del medio, lo hace muchísimo mejor que Pokémon, y ya es hora de que se tomen cartas en el asunto. No sé si contratar a más gente haría que el próximo juego de Pokémon no se cayese a pedazos, nuevamente, técnicamente hablando, pero sí que pienso que con un año o dos más de desarrollo se arreglasen muchos de los fallos que tienen los videojuegos de Pokémon hechos por Game Freak. Y sé perfectamente que los videojuegos de Pokémon suponen una pequeña parte de las ganancias que The Pokémon Company gana con la marca. Es más, sus mayores ingresos vienen del merchandising o del TCG, por ejemplo. Pero es que resulta que sin los videojuegos, ningún otro producto de Pokémon existiría, puesto que a día de hoy los videojuegos principales de Pokémon son su piedra angular, su eje central, y deberían ser mucho más cuidados de lo que son a día de hoy, puesto que son, por ejemplo, los juegos donde se implementan nuevas mecánicas o nuevas criaturas. Bien, después de este primer punto bastante largo, pasemos con el segundo punto, y es la toma de decisiones. Este es un punto muy pequeñito en comparación al anterior, al menos, pero que creo que es importante igualmente. Quiero hablar de la toma de decisiones en los juegos de Pokémon. No espero, y creo que no es necesario, que incluyan un sistema de karma como en Digimon Survive, ni que estas decisiones sean tan complejas, entre comillas, como la novela visual de Digimon, pero sí que me gustaría que el sistema de decisiones de Pokémon sirviera para algo, tuviese algún significado, vaya. Más allá de elegir entre Hitmonchan y Hitmonlee o las selecciones de iniciales de todos los juegos, y alguna que otra más, pero no muy grande, no recuerdo haber hecho ninguna otra elección importante en la franquicia de Pokémon, la verdad. Y creo que estaría muy bien que en futuros juegos de Pokémon las elecciones, en lo que respecta a la historia, sirviesen de algo. Por ejemplo, podrían implementar que si eliges una respuesta u otra, tu rival atrapase a un Pidgey o a un Taillow, por poner un ejemplo que se me ocurre. En tercer lugar, vamos a hablar de la nueva vida a criaturas olvidadas. Esta es un poco más reciente y es que creo que Digimon ha llevado mucho mejor el darle una nueva vida a Digimon que estaban olvidados por parte del público. Si bien es cierto, como demuestro en la trilogía de vídeos que he hecho recientemente, aún hay muchos Digimon que están olvidados, no por nada existen más de 1500 criaturas digitales, pero también creo que la inclusión de estos Digimon en animes, videojuegos o en el TCG han dado una nueva vida a muchas de estas criaturas. ¿Y cómo se hace esto de dar nueva vida a criaturas olvidadas? Pues hay varias formas. La más básica es, obviamente, que aparezcan en nuevos productos, pero también es fundamental que tomen un rol más o menos importante, siendo una criatura que, aunque sea, haga una aparición en un episodio del anime, tome relevancia siendo insustituible en un deck o dándole un pequeño argumento importante en un videojuego o, como ya os he dicho, en un episodio.
¿A qué me refiero con un argumento importante? A que tenga sentido y que esa criatura sea insustituible por otra criatura. En el capítulo de Digimon Ghost Game, donde aparece Silsdramon, se hace alusión a la D-Brigade, y para la historia que quieren contar en ese episodio, no podrían utilizar a otro Digimon que no fuese Silsdramon, teniendo en cuenta la escala de poderes en ese momento del anime, el argumento, el trasfondo del episodio, etc. En cambio, en muchos de los episodios del anime de Pokémon, al menos que yo recuerde, los Pokémon que utilizan los diferentes entrenadores a los que se enfrenta Ash Ketchum y su equipo podían ser sustituidos por otros del mismo tipo, y muchas veces la historia de ese capítulo no cambiaría nada. Creo también que muchos Digimon han vuelto a escena con estos productos e incluso han recibido perfiles oficiales, como es el caso de Benmon y el resto de su rama evolutiva convencional, quienes son villanos del videojuego Digimon World 3. Gracias al actual TCG, donde tienen su propio deck, han ganado bastante importancia. Koemon o Monmon, también original de Digimon World 3, ha ganado un poco más de importancia y ha recuperado parte del cariño del fandom gracias a Digimon Ghost Game, al igual que otros Digimon como Tobukatmon, los hermanos Ginkakumon y Kinkakumon, Puchimon o Salamandamon, por citar otros ejemplos de Digimon beneficiados por aparecer en el más reciente anime de la franquicia. Pokémon, por su parte, al menos en los videojuegos, no lo hace del todo mal, implementando evoluciones de Pokémon como Electivire, siendo una evolución de Electabuzz, Anihilape como evolución de Primip o Farigiraf como evolución de Girafarig, puesto que así vuelve relevantes a Pokémon olvidados al darles una nueva evolución, o por ejemplo a Kangaskhan cuando le dieron su mega evolución. Pero creo que hace falta que ahonden bastante más en el tema. Por supuesto, también es importante desarrollar más a muchas especies de Pokémon, en materia de lore e historia. En cuarto lugar, creo que se debe hablar también del selector de dificultad y la ranura de guardado múltiple. Este punto es muy pequeñito, pero creo que es bastante importante. Personalmente, los juegos de Pokémon se me hacen muy fáciles, a excepción de Pokémon Escarlata y Púrpura, que aún no me lo he pasado, así que ¿por qué no permitir que tus jugadores elijan el modo de dificultad, aunque sea con un pequeño cuestionario? A dificultades más altas, que la IA del enemigo sea más inteligente, porque creo que no es muy difícil que constantemente dejen de utilizar ataques poco efectivos contra mis Pokémon, la verdad. Con esto permitirían que tanto jugadores nuevos como veteranos disfrutásemos de un mismo producto. No hace falta hacerlo hiper complicado, pero sí que los NPCs no parezcan directamente bobos. Y por supuesto, no sé qué les cuesta, como en todos los juegos de consolas y PC recientes de Digimon, permitir que haya más de un hueco para guardar partidas. Por culpa de esto, por cierto, yo perdí a un Milotic Shiny en Pokémon Zafiro, ya que, bueno, una persona me borró la partida. Y sigo traumado con ello. Bueno, y terminamos con otra de las quejas más recurrentes de la franquicia de los monstruos de bolsillo, y que precisamente no son nuevas. Estas quejas son, sin lugar a dudas, las relacionadas a su historia y sus personajes, especialmente si has jugado a otros JRPGs, donde estos dos aspectos se suelen desarrollar muchísimo más. Recordemos que Pokémon pertenece a este género, por cierto. Antes que nada, no me estoy refiriendo al lore de la franquicia y sus criaturas. Creo que en ese aspecto está bastante cuidado, aunque siempre se puede mejorar, y como ejemplo de ello tenemos las entradas de la Pokédex de los distintos juegos de Pokémon que existen. Creo que están muy bien implementadas, la verdad. Sin embargo, en lo referente a la historia que nos cuentan los videojuegos en los que somos protagonistas, o en el anime, honestamente y sin ánimo de ofender, creo que las historias son bastante mediocres, no malas, sino normalitas por lo general. Sí, todo el mundo ha celebrado que Ash haya ganado por fin la Liga de Campeones, yo también. Creo que después de tanto tiempo se lo merecía. Y asimismo también nos encontramos con N de Pokémon Blanco y Negro o Paul, también conocido como Hop, de Pokémon Espada y Escudo, que si bien no son una revolución como personajes, creo que son personajes muy bien escritos, para lo que nos suele dar la franquicia al menos. N supone toda una contradicción para lo que estamos acostumbrados en Pokémon. Nos hace pensar si está bien que encerremos a nuestros compañeros Pokémon en esferas y los obliguemos a luchar contra otros. ¿Realmente nuestros compañeros quieren eso? ¿No sería mejor dejarlos en libertad y que decidiesen si quieren seguir con nosotros o no? Estas cuestiones son solo algunas que nos plantea N en estos videojuegos. Por otro lado, Paul, a raíz de perder en sucesivas ocasiones contra nosotros, el protagonista del juego, lo vemos decaído, incluso algo deprimido y abrumado, pensando que nunca van a superarnos, o siquiera estar a la altura ni de nosotros ni de su hermano mayor, Lionel, el campeón de la liga. A lo largo del juego le vemos cambiar numerosas veces de su equipo para intentar ganarnos en algún combate, siendo esta actitud y lo anteriormente mencionado algo en lo que se refleja el proceso de maduración
por el que pasa a lo largo del juego. Cynthia, por otro lado, aunque no tenga una gran historia y trasfondo detrás que yo recuerde, y al menos hablando en lo que se refiere a los videojuegos, lo compensa siendo probablemente la mejor campeona de todos los juegos de Pokémon, al menos en cuanto a diseño, desafío y personalidad se refiere, y por ello es uno de los personajes humanos más queridos de toda la franquicia. Sin embargo, creo que estos tres personajes y alguno más que no he usado de ejemplo como Cheren o Helio son excepciones que confirman la regla, puesto que muchos otros, pese a tener buenos diseños como por ejemplo Roy, Casey o Nessa, si lo preferís en su versión inglesa, o Violeta, por ejemplo, no tienen una gran importancia a nivel de historia. Su importancia casi siempre se reduce a, y estoy haciendo una exageración, a quedarse en T-pose esperando a que el protagonista hable con ellos y ya. Una vez que los derrotas, no parece tener ninguna importancia más allá. Sí, por supuesto que tienen su personalidad, los anteriormente citados me gustan mucho, por ejemplo, pero se quedan rápidamente en nada, no suponen ni siquiera un desafío. Para que entendáis lo que siento con estos personajes y bueno, con otros tantos, es como si voy a un restaurante, me presentan un filete o un entrecot que es muy bonito por fuera, pero por dentro está frío. En Pokémon Blanco y Negro, por ejemplo, vemos a los diferentes líderes de gimnasio peleando contra los sabios del equipo Plasma, mientras tú te enfrentas a Getchis, lo cual les daba peso en la trama e importancia en su producto, en su universo, más allá de ser las personas que te daban la medalla de turno. Y luego está el punto más bajo de la franquicia, lo que se refiere a personajes y a lo que no hay que fijarse nunca, Tilo. Este chico es insoportable a más no poder, y no aportan absolutamente nada a la historia de Pokémon Sol y Luna y sus versiones ultra recicladas. Es más, podrías quitarlo y el 95% del juego, si no me falla la memoria, seguiría exactamente igual, al contrario que otros personajes como Lilia y su hermano Gladio, que aunque tampoco sean la segunda venida de Cristo en cuanto a calidad como personajes, sí que aportan algo a la trama. Lilia, por ejemplo, esconde a Cosmog, quiero decir, es importante ese personaje. No estoy pidiendo que la franquicia adopte una historia y unos personajes oscuros y edgys, nada más lejos de la realidad. Algo oscuro no tiene por qué ser maduro en absoluto, y ejemplos de ello hay a patadas en el mundo del anime, seguro que conocéis alguno. Pero sí que me gustaría contar con más personajes como N o Paul o siquiera Cynthia, y no tantos como Tilo, que no aportan absolutamente nada al juego más allá de barrer el piso con ellos para ayudarte a subir de nivel, para después de ello proseguir con la historia. Por suerte, el manga de Pokémon, al menos hasta donde yo lo he leído, eleva muchísimo a estos personajes y se sienten especiales, únicos y con su propia personalidad. Incluso los personajes creados por dicha colección de mangas, como por ejemplo Amarillo o Yellow en inglés. Digimon, por su parte, aunque claramente tiene de todo y utiliza muchos tropos, nos ha demostrado que con muy poco se puede hacer mucho. El videojuego más reciente de la franquicia de monstruos digitales, Digimon Survive, tiene personajes muy bien escritos, desde los principales como Takuma, Ryo, Aoi o Kaito y sus respectivos compañeros, hasta otros personajes secundarios como Digimon o el maestro, de quien no os voy a dar detalles para no spoilearos, por si aún no lo habéis jugado. En Digimon Story Saber Sleuth y Digimon Story Saber Sleuth Hacker's Memory también tenemos personajes bastante mejor escritos que la mayoría de los aparecidos de los productos de Pokémon, desde Nokia Shiramine hasta Kyoko Kuremi, pasando por otros personajes como Yuko Kamishiro, Akemi Suedo, los hermanos Erika y Ryuji Mishima, Junogi o Chitoshi Imai también. Todos ellos tienen su personalidad bien definida y su importancia, mayor o menor, en la historia que se nos cuenta, además de tener un peso en el universo en el que se les coloca. Y por supuesto es mucho más fácil empatizar con un personaje de Digimon que con uno de Pokémon, puesto que vemos sus virtudes, sus defectos, sus miedos, su historia, su pasado y su presente. En el primer anime de Digimon, por ejemplo, aún recuerdo lo jodido, hablando mal y pronto, que es para Izzy durante todo el anime darse cuenta que es un niño adoptado y aprender a vivir con ello, hasta que finalmente se reconcilia con sus padres adoptivos. Joe también tiene esa losa encima suya, que es la presión de su familia, para que sea un médico reputado, resultando en ser un niño inseguro constantemente, lo que lo obliga a asumir, o a intentarlo, el liderato del grupo, para demostrar que es capaz de ello, muy similar a lo que pasa, por cierto, con Suji en Digimon Survive. ¿Y qué me decís de los hermanos Yamato, Mati Shida y Takeru Teka Takaishi? Dos niños que ven cómo sus padres se divorcian y cada uno se va con uno de sus progenitores, separándose durante un tiempo de su hermano y de su padre o madre dependiendo del caso. Y por supuesto, estos personajes, a pesar de que muchos de ellos cumplen, como ya os he dicho antes, varios de los tropos más habituales, aportan una mayor riqueza a todos los universos presentes en el multiverso de Digimon. Y eso hablando solo de los personajes humanos, porque si tenemos que mencionar también a las criaturas digitales, tendríamos vídeo para rato.
rato. Esto, por desgracia, al menos a mi modo de ver, no lo vemos apenas en Pokémon, o al menos no es lo habitual, y los animes de Digimon son el claro ejemplo de que se pueden hacer historias maduras y realistas, pero adaptadas a todos los públicos. ¿Por qué no experimentar un poco más con este aspecto en Pokémon? De verdad, como educador que soy, os puedo asegurar que tratar con temas realistas en un producto importante para un niño hace más bien que mal en su desarrollo. Tengo entendido que Pokémon Escarlata y Púrpura llegan a altas cotas de calidad en cuanto a historias y personajes, como ya os he dicho, no lo he jugado, al menos para lo que acostumbra la franquicia de Pokémon. Pero aunque esto se cumpla, no suele ser lo habitual dentro de la IP, por desgracia. Por otra parte, y para continuar con esto último que he dicho, creo que a Pokémon le hacen falta urgentemente invertir en actuaciones de voz, algo que hace muy bien Pokémon Masters, un spin-off por cierto. Quiero decir, seguramente no sea el único que lo pienso, pero ¿no creéis que es hora de que los personajes tengan actuaciones de voz? Para muestra, este vídeo doblado por Roxachan Amakura. ¿Eres el entrenador de estos peques? Me he encontrado a muchísima gente defendiendo que no haya voces en los juegos de Pokémon porque en teoría no son necesarias. A ver gente, yo creo que estando a menos de un mes de que empiece 2023, las voces en un videojuego como Pokémon Escarlata y Púrpura, que nos tratan de contar una historia, es fundamental para empatizar con los distintos personajes que se nos presenta, para que nos los creamos y sean más realistas. Entiendo que no se hiciese en la época de Game Boy o Game Boy Advance, por ejemplo, por las limitaciones de la época, pero en una Switch, vamos, por favor. Y no, gente, no me olvido aún del ridículo, en mayúsculas, que hizo Nerio cantando, entre comillas, la nada en Pokémon Espada y Escudo. Es decir, cantar sin voz alguna. Y si hay gente que no quiere que los personajes tengan voces, es tan sencillo como poner una función que active y desactive dichas voces. Pero vamos, que juegos de bajo presupuesto como Digimon Stories Ever Sleuth tengan voces y Pokémon no, me parece algo bastante penoso de cara a tu público como empresa. Pero bueno, eso es una opinión mía, como ya he dicho. Y creo que eso sería todo por este vídeo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero como os he dicho anteriormente, es puramente mi opinión basada en mi experiencia con ambas franquicias y mis gustos. Franquicias que, por cierto, me han acompañado desde mi niñez. Comentadme en la cajita de comentarios qué otras cosas Pokémon debería aprender de Digimon, y al revés, qué cosas podría aprender Digimon de Pokémon. Como ya os he dicho, la parte inversa de este vídeo llegará en un futuro próximo, dependiendo de lo que me lleve grabarlo y editarlo, así que espero que os haya gustado esta primera parte y nos vemos en el siguiente vídeo. Agradecimientos, por cierto, a Roxachan por haberme dado el permiso para usar su doblaje de Mencía o Némona si así lo preferís, y que por supuesto tenéis en un comentario fijado para que vayáis a darle amor. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio corto.